Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Basil Rodríguez, Dark35, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, Sloaubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 6. Tienes honor en la derrota, pero yo sigo siendo el vencedor. Mejiro McQueen se quedó allí aturdido. Los vítores de la multitud no pudieron afectar su estado de ánimo en lo más mínimo. Casi pierdo. Aunque todavía había ganado, no se podía negar que Toka y Teyo realmente la había presionado. Su estado de ánimo era muy desagradable. ¿Por qué? No hubo brecha en nuestras estadísticas. Mis habilidades eran abrumadoramente más fuertes. ¿Cómo pude casi perder? Y dado que Toka y Teyo pudo hacer eso, ¿eso significa que el otro yo también podría haberlo hecho? ¿No significa eso que yo mismo soy débil? Ante este pensamiento, la expresión de Mejiro McQueen se volvió algo feroz, como si estuviera a punto de comerse a alguien. Antes de que comenzara el modo historia, es posible que a ella no le importara. En ese entonces, ella no se consideraba una genio. En ese entonces, ella solo pensaba que era una persona afortunada. Pero ahora era diferente. Ella nació como Mejiro McQueen, experimentó una nueva vida y su personalidad y espíritu se habían elevado una vez más. La ella de hoy creía que era el verdadero Mejiro McQueen, y creía firmemente que era un verdadero genio. Pero hoy, la actuación de Toka y Teyo fue como una bofetada en la cara, diciéndole, no, no lo eres. El verdadero genio fue Toka y Teyo. Sin ayuda externa, había usado su propio potencial para casi derrotar a un enemigo imbatible. Si ella no tuviera el sistema, ¿realmente podría haber hecho lo mismo? ¡Qué feo, Mejiro McQueen! ¿Es tan difícil admitir que eres débil? La debilidad no da miedo, ni siquiera es importante. Entonces, ¿qué pasa si tengo un sistema y uso ayuda externa? El sistema no solo me dio estadísticas. Mis estadísticas y habilidades actuales fueron dominadas a través de mi propio trabajo duro durante 3 años. No hay necesidad de sentirse avergonzado, ¿verdad? Eso es correcto. Nada de eso importa. ¿Realmente me importa si soy un genio? No. Odio perder. Esta ansiedad y enojo son realmente solo una cosa, que casi pierdo, pero en este momento, sigo siendo el vencedor. Con este pensamiento, se acercó a Toka y Teyo. Toka y Teyo se sorprendió al ver a Mejiro McQueen caminando hacia ella. No esperaba que Ken prestara atención a una perdedora como ella en un momento como este. McQueen, jaja, lo siento. Te provocé antes, y ahora me veo patético. Mejiro McQueen se sintió muy incómodo al mirar la sonrisa forzada de Toka y Teyo. Toka y Teyo. Ella tenía muchas insatisfacciones con su propio desempeño en esta carrera. También se dio cuenta de que su mente no era tan fuerte como pensaba. Cuando estuvo a punto de ser alcanzada, sintió que su compostura estaba a punto de romperse. Por lo tanto, ella estaba muy insatisfecha con esta victoria. Este no era el tipo de victoria que ella quería. Ver la mirada de asombro de Toka y Teyo la molestó aún más. Ella dijo, ve al hospital y hazte revisar las piernas, ahora. No quiero escuchar que te has retirado de la próxima carrera debido a una lesión. Voy a competir contigo de nuevo. Lo entiendo, McQueen, respondió Toka y Teyo con una sonrisa. Fue terrible. Su sueño de lograr la triple corona invicta se había hecho añicos en la primera carrera. Pero después de llamar la atención de McQueen, descubrió que no estaba tan decepcionada como pensaba. De hecho, antes de la carrera, cuando sabía que McQueen participaría, tuvo una leve premonición de que perdería esta vez. Después de todo, ella había investigado a McQueen y había visto sus grabaciones de carreras. Sabía la diferencia en su fuerza. Pero ella había venido a desafiar a Mejiro McQueen con la plena conciencia de que este sueño podría hacerse añicos. La próxima vez, el gran Teyo ganará. No me hagas reír. Nunca perderé. Habiendo dicho lo que quería decir, Mejiro McQueen abandonó la pista.
Aunque no tenía interés en la etapa de ganadora, dada su posición como chica caballo Mejiro, no podía saltársela, incluso si solo subía a hacer acto de presencia. Pero aunque no le gustaba, no le tenía mucha aversión. Después de todo, era solo cuestión de copiar y pegar las canciones y bailes que había aprendido. Tokai Teiyo fue llevado más tarde por Symbol y Rudolph. Se dijo que sus piernas ya habían perdido toda sensibilidad en ese momento. Mejiro McQueen apretó los dientes. Aunque al principio no le importaba este rival, ahora realmente no quería escuchar noticias de que Teiyo se retirara de las carreras debido a su cuerpo. Definitivamente, en la pista de carreras, aplastaría a Tokai Teiyo por completo. El Satsuki Show se convirtió en el tema candente durante las siguientes semanas. La explosión de Tokai Teiyo fue simplemente demasiado espectacular. Incluso los fanáticos de Mejiro McQueen no pudieron evitar querer animar a Teiyo cuando vieron ese momento candente. De hecho, en el lugar, muchos fanáticos de Mken habían vitoreado a Tokai Teiyo. Después de todo, en comparación con el abrumadoramente poderoso Mejiro McQueen, la actuación de Tokai Teiyo fue como la de un héroe desafiando a un rey demonio. Aunque perdió al final, su actuación había conquistado con éxito a muchos espectadores. Y entre el público de esa carrera, dos caballitas quedaron completamente cautivadas por el carisma de Mejiro McQueen y Tokai Teiyo. Teiyo Nee-chan es tan genial, como un héroe. Una pequeña jinete, Kita-san Black, vio la grabación de la carrera en la televisión, con los ojos brillando como estrellas. No, McQueen o Nee-chan es el más genial. Elegante y abrumadoramente poderoso. Claramente es Teiyo Nee-chan. Es McQueen o Nee-chan. El pequeño bote de su amistad zozobraba. Pero conversaciones infantiles como esta no eran infrecuentes en internet. Gracias a esta carrera, mucha gente conoció a Tokai Teiyo y Mejiro McQueen. La fuerza de McQueen no necesitaba explicación. Cualquiera que la hubiera visto correr sabía que era una chica de caballos de clase monstruo. Y aunque Tokai Teiyo parecía tener una brecha con Ken, su actuación en la última curva ya había demostrado su fuerza. En la actualidad, en la misma generación, no había otras chicas caballistas que pudieran competir con estas dos. Entonces, Internet estaba básicamente dividido en fanáticos de McQueen, fanáticos de Teiyo o aquellos que amaban a ambos. La conmoción afuera no afectó en absoluto al castillo de la familia Mejiro. En la fiesta del té de la familia Mejiro, Mejiro McQueen se sentó solo a un lado, mirando al grupo de chicas caballo Mejiro. Desde que era joven, odiaba las fiestas del té y las reuniones porque no era buena charlando. Para ser más precisos, no tenía intención de aprender habilidades como leer la habitación o conversar. Ella creía que en el mundo de las chicas caballo, la regla era muy simple. El ganador es el rey. McQueen, ¿estás planeando participar en el derby la próxima vez? Eso es correcto. Mejiro McQueen, que estaba sentada tan perfectamente como un ejemplo de libro de texto y bebiendo su té con elegancia, primero dejó su taza antes de responder la pregunta de Mejiro Ardan. Lo esperaba, pero no pensé que realmente irías por la triple corona invicta, Mken. Las chicas del caballo Mejiro sabían desde hacía tiempo que McQueen tenía grandes ambiciones. Pero cuando McQueen realmente comenzó a competir por la triple corona invicta y ganó el Satsuki Show por un amplio margen, todavía se sorprendieron. Entonces, ¿qué planeas hacer con el Tenno Show, McQueen? Todos sabían que los adultos tenían grandes expectativas para Mejiro McQueen. McQueen respondió, ganaré la triple corona invicta y también me llevaré el Tenno Show. Esto no era un juego. En realidad, no había restricciones en el calendario de carreras. Ella podría fácilmente correr el Tenno Show tras el Kikuka Show. Ella no sentía que, habiendo vuelto a fortalecerse, hubiera alguna chica caballo en este mundo, en esta era actual, que fuera su rival. La única que podía considerarse su rival era probablemente Tokai Teiyo, pero incluso entonces confiaba en poder vencer a Teiyo en su próxima carrera. En otras palabras, no había más enemigos por delante de ella, Mejiro McQueen. Bueno, entonces, en el derby japonés, tengamos una carrera maravillosa. Mejiro Ryan también planeaba participar en el derby, aunque ya no tenía muchas esperanzas de ganar. Como su hermana, sabía muy bien lo fuerte que era Mejiro McQueen. Entonces desafíame con todo lo que tienes, dijo Mejiro McQueen con una sonrisa.
No odiaba la sensación de ser perseguida, pero ser alcanzada era lo único que más odiaba. La fiesta diaria del té terminó. Mejiro McQueen tomó un auto de regreso a la escuela. Ella ya se había mudado a los dormitorios. Si no hubiera recibido una llamada, no habría vuelto al castillo en absoluto. Realmente no estaba interesada en nada de eso. Ella preferiría pasar ese tiempo en la biblioteca leyendo algunos libros más. Al salir de los dormitorios y dirigirse a la cafetería, Mejiro McQueen vio al entrenador P. El señor P la miró con expresión complicada y le preguntó. Me preguntaba, señorita McQueen, ¿qué ha decidido? Si Mejiro McQueen no se hubiera unido a otro equipo, él, habiendo esperado tanto tiempo por una respuesta, habría sospechado que estaba siendo puesto de pie. Mejiro McQueen pensó por un momento, sacó el formulario de solicitud del equipo y se lo entregó. Ella ya había tomado su decisión. P aceptó la solicitud. Originalmente había pensado que iba a ser rechazado, pero cuando vio el nombre escrito en él, su rostro se llenó instantáneamente de alegría. ¿Realmente estás planeando unirte a nuestro equipo? Mejiro McQueen dijo con calma. Estaba dudando entre unirme a Centaur, que es el más fuerte en la superficie, o unirme a ti en Sirius. Pero después de la carrera con Tokai Teo, he tomado una decisión. He decidido unirme a Sirius. Aunque la explosión de Tokai Teo en el Satsuki Sho probablemente fue un poder extraído de su propio potencial, McQueen tuvo que considerar si el señor P era responsable de esa explosión de potencial engañosa. Teo definitivamente estará feliz de saber que te unes. Por cierto, debido a que su fractura fue tratada a tiempo, el médico dijo que no afectará sus futuras carreras. P le dijo deliberadamente a McQueen esta información sobre Teo. Saludaré a los demás miembros del equipo mañana. De ahora en adelante, estaré a tu cuidado, entrenador. McQueen no tenía expresión, no mostraba ninguna preocupación particular por Tokai Teo, como si realmente no le importara. Correcto. Trabajemos duro junto con nuestros socios de Sirius. Habiendo recibido su respuesta, P tomó emocionado el formulario de solicitud para contárselo a los demás miembros y al maestro. Fue solo después que Mejiro McQueen recordó que un anciano del tipo maestro oculto también estaba en Sirius. Ese hombre era el ex-entrenador de Oguri Capitán. El equipo Sirius fue fundado por él. Oguri Cap fue la primera chica caballo del equipo, y P fue la sucesora del anciano. En otras palabras, incluso sin el beneficio del personaje principal Halo, el equipo Sirius no era simple. De ninguna manera era inferior al llamado equipo más fuerte. Centauro era solo el más fuerte porque poderosas jinetes como Symbol y Rudolph estaban afiliadas a él. Y ese entrenador de Toho solo escogió chicas de caballos con excelentes resultados para unirse al equipo. ¿Cómo podría un equipo así no ser fuerte? Pero había algo especial en los entrenadores de este equipo más fuerte. Mejiro McQueen lo pensó y dio una respuesta definitiva. No. El entrenador Toho es excelente. Sí, ella es excelente, pero solo es una excelente estudiante de honor, nada más. Y ese entrenador Toho era demasiado rígido. Este entrenador interferiría por la fuerza con los pensamientos de una chica caballo, organizando sus planes de carrera de manera precisa en función de sus propias ideas y visión. Desde la perspectiva de un entrenador, no había nada de malo en esto. Cuanto más capaz y seguro era un entrenador, más acostumbrado estaba a hacer esto, porque era razonable y correcto. De hecho, no era este el trabajo del entrenador. Pero ella era una chica caballo. Capítulo 7. El honor de 2 coronas. Derby de Japón. Es un placer conocerlos a todos. Soy Mejiro McQueen y me uniré a este equipo. Espero trabajar con ustedes, seniors. En la sala del Club Team Sirius, Mejiro McQueen se presentaba a las pocas personas frente a ella. Bienvenido. Nunca pensé que justo cuando este anciano estaba a punto de jubilarse, vería a una chica caballo con tu talento unirse a Sirius. Dijo el entrenador de Oguri Cap, mirando a P junto a él que decía, realmente tienes algunas habilidades, chico. Mejiro McQueen era actualmente el atleta estrella más caliente en Chuou. Su fuerza estaba en un nivel monstruoso, incluso reconocida por el emperador. Hola, McQueen. Soy Oguri Capitán, bienvenido a Sirius. Oguri Cap hizo una pausa comiendo zanahorias para asentir con la cabeza a Mejiro McQueen. Hola, soy Silence Suzuka.
Aunque era estudiante de segundo año, Silence Suzuka, que aún no había debutado, parecía un poco tímida. Ella se había unido a Sirius hace poco tiempo. Originalmente era miembro del equipo Centauro. Aparte de Oguri Cap y Silence Suzuka, el único otro miembro del equipo era Tokai Teo, que todavía estaba en el hospital. No te preocupes por un anciano como yo. Ya solicité la jubilación. Solo vine a echar un último vistazo. Habiendo acompañado a Oguri Cap en su última carrera de la serie Twinkle, la entrenadora de Oguri Cap ya no se arrepiente. Entonces eso simplemente me deja. Soy P, pero puedes llamarme entrenador. Bienvenido a Sirius, McQueen. Entonces estaré a su cuidado, señor entrenador. Dijo Mejiro McQueen, sacando un horario de su mochila escolar y entregándoselo a P. P lo miró, perplejo, y dijo sorprendido. ¿Es esto tu plan de carrera, McQueen? El anciano también vio el contenido desde atrás y parecía igualmente conmocionado. Los jóvenes son realmente ambiciosos. La clásica triple corona, el dominio de los Tenosho, las triples coronas de primavera y otoño y el Arima Kinen. ¿Qué tipo de calendario de carreras demoníacas será este? Una persona normal ni siquiera se atrevería a soñarlo, y mucho menos a tratar de lograrlo. Todas estas fueron carreras de primer nivel de nivel G1. Para una chica promedio de caballos, ganar incluso una de estas carreras sería el mayor honor. La triple corona es una leyenda, y una triple corona invicta es una hazaña comparable a un milagro. Pero la ambición de Mejiro McQueen no estaba satisfecha solo con una triple corona invicta. Ambos entrenadores guardaron silencio. ¿Podría ser realmente posible algo tan absurdo? Tan increíble? Silencio Suzuka miró el calendario, mirando a su hijo menor con admiración y envidia. En realidad, ella también era fan de McQueen. Ese estilo de correr de gran escape era exactamente su forma ideal de correr. Pequeña P, no decepciones a tu chica caballo. El anciano dijo a P con un suspiro. Una chica caballo de nivel monstruoso como esta no iba a ser fácil de manejar. P solo sonrió impotente ante sus palabras, luego su expresión se volvió seria. Sí, soy muy consciente de eso, maestra. Habiendo estudiado con este anciano caballero, era diferente de la mayoría de los entrenadores de la Academia Chuo-Utrasen. Su sueño como entrenador era ayudar a las caballistas a alcanzar sus sueños. Esta era la filosofía de la escuela de pensamiento del anciano, pero el anciano mismo estaba limitado por sus propias habilidades y no había sido capaz de darse cuenta. Pero P era diferente. Porque este joven entrenador era un verdadero genio del entrenamiento. Después de todo, poder ingresar a Chuo-Utrasen a su edad era prueba suficiente del talento de P. P le dijo a Mejiro McQueen. Ya que esta es tu idea, McQueen, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a lograr este plan. Al escuchar la respuesta del entrenador, Mejiro McQueen sonrió. Esta era la razón fundamental por la que había elegido a Sirio. Si hubiera sido cualquier otro entrenador, definitivamente habrían tratado de criticar y cambiar su plan. Muy bien, a continuación, Suzuka, prepárate para tu carrera de debut. McQueen, preparémonos para el derby de Japón. P escribió estos 2 goles en la pizarra. Luego discutió el próximo plan de entrenamiento con Mejiro McQueen. Ella no tenía objeciones a sus arreglos. Después de todo, no quedaba mucho espacio para mejorar las habilidades de Mejiro McQueen. Incluso después de estudiar por su cuenta durante tanto tiempo, no había logrado adquirir nuevas habilidades. Aunque tenía algunos pensamientos sobre ese estado en el que se encontraba durante el Satsuki Show, no había podido encontrar ese sentimiento nuevamente desde entonces. El tiempo pasó rápido y llegó el día del derby de Japón. Mejiro McQueen llegó al hipódromo. Todos los demás competidores la estaban evaluando en secreto. Su mirada se movió y vio a Mejiro-Ryan. La otra chica simplemente asintió, sin intención de decir nada antes de la carrera. Había caras conocidas que reconoció del juego, pero también muchas chicas a caballo que no conocía. Pero poder participar en esta carrera significaba que sus habilidades no podían ser tan malas. Ese es Mejiro McQueen. A pesar de que Mejiro McQueen entró normalmente sin movimientos adicionales, todos los competidores sintieron una presión terrible. Porque cualquiera que haya visto las grabaciones de sus carreras anteriores sabía cuán aterradora era la fuerza de esta chica caballo.
Hoy no había muchos competidores, solo 9 en total, porque el resto había optado por retirarse. Después de que Mejiro McQueen ingresó, muchas chicas a caballo sintieron que no tenían posibilidades de ganar. Entonces, en lugar de desperdiciar una carrera, decidieron prepararse para otras competiciones. Había tantas carreras. Era imposible que se encontraran con este monstruo, Mejiro McQueen, en todas partes, ¿verdad? Mejiro McQueen ignoró las miradas de sus rivales. Ella simplemente hizo sus calentamientos con calma, disfrutando del ambiente de la pista de carreras. Como era de esperar, fue completamente diferente al entrenamiento. Esta sensación, como una descarga eléctrica, era realmente adictiva. Podía sentir la presencia de los otros corredores, incluso escuchar claramente su respiración y el latido de sus corazones. Y en este momento, todos la veían como su rival. Esto fue simplemente perfecto. En las gradas, los miembros del equipo Sirius estaban viendo la carrera juntos. Incluso Tokai Teiyo había venido a mirar, sentado en una silla de ruedas. Es una pena. Yo también quería correr en esta carrera. Tokai Teiyo miró fijamente a la figura blanca frente a la puerta, deseando desesperadamente subir y correr contra ella en este momento. Tu salud es lo primero, Teiyo. No quieres que McQueen te deje atrás, ¿verdad? Su tarea principal en este momento es recuperarse adecuadamente. Era muy grave, porque el problema que había surgido con Tokai Teiyo era bastante severo. Las piernas de Tokai Teiyo eran demasiado frágiles. Aunque, también fue por esto que poseía la habilidad Paso de Teiyo. Fue solo después de estallar de esfuerzo 3 veces en el Satsuki Show anterior que Tokai Teiyo había expuesto este problema. Afortunadamente, se descubrió lo suficientemente temprano y recibió tratamiento a tiempo. De lo contrario, podría haber tenido que retirarse de su carrera como piloto. Había rechazado rotundamente cualquiera de las ideas de Tokai Teiyo sobre dejar el hospital o competir pronto. En cualquier caso, el sueño de Tokai Teiyo ya había sido destrozado por McQueen desde el principio, por lo que era mejor priorizar su salud. Y ahora, el único pensamiento de Tokai Teiyo era tener una carrera más seria con McQueen, así que estaba siendo bastante obediente. Había que decir que ser derrotado por la realidad era de hecho la forma más rápida de hacer crecer a alguien. El Tokai Teiyo, originalmente algo arrogante, de repente se había vuelto más maduro y estable después del Satsuki Show. Caramba, entrenador, te preocupas demasiado. El cuerpo del gran Teiyo no será derrotado tan fácilmente. Tokai Teiyo dijo juguetonamente. Aunque su tono era similar al pasado, P sintió que algo era diferente. Ella ha crecido, Teiyo. P se sintió un poco emocional. Si era posible, realmente no quería ver crecer a Teiyo por algo como esto. Originalmente le había prometido a Teiyo que la llevaría a una triple corona invicta. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los dos había imaginado que Mejiro McQueen también tendría la misma idea de llevarse la triple corona invicta. La heroína, recién llegada de su debut, corrió directamente hacia el jefe final antes de que tuviera la oportunidad de subir de nivel. Su suerte era realmente otra cosa. A su lado, Oguri Cap estaba comiendo de un balde familiar, con la boca llena. Silencio. Los ojos de Suzuka brillaban mientras miraba a Mejiro McQueen. Déjame ver esa hermosa forma de correr de nuevo. Nunca me canso de verlo. En su propia carrera de debut, Silence Suzuka también había utilizado un estilo de gran escape, eliminando a todos sus oponentes por un amplio margen. Todos los informes decían que ella sería la próxima Mejiro Ken, pero solo la propia Silence Suzuka conocía la brecha entre ella y esa persona. Incluso en el entrenamiento, solo podía ver la espalda de esa persona. Ella realmente quería saber cómo era la vista desde allí arriba en el frente. Comenzó la carrera. Un gran rugido de apoyo vino de las gradas, con todos gritando el nombre de McQueen. Y en la pista, en el instante en que terminó la cuenta regresiva, con un bang. Una onda expansiva blanca explotó hacia afuera, y Mejiro McQueen salió disparado, tomando la delantera. La brecha se ensanchó a una velocidad aterradora. Las caballeras detrás de ella no tuvieron más remedio que hacer una mueca y acelerar junto con ella. Debido a que no se atrevieron a dejar escapar realmente a Mejiro Ken, todos los corredores se vieron obligados a alterar su propio ritmo desde el principio. Mejiro McQueen. McQueen One-chan.
En el momento en que la audiencia vio esto, se encendieron instantáneamente. Esto fue todo. Este era exactamente el tipo de magnífico estilo de correr que les hizo amar tanto a Mejiro McQueen. Maldita sea. ¿Por qué la carrera se siente tan difícil cuando apenas comienza? Los corredores cuyo ritmo se había perdido mostraban expresiones tensas. Tienes que entender que, en una situación real, es raro que una carrera aumente a esta velocidad desde el principio. El cuerpo de una chica caballo no está hecho de acero. Tienen que adaptarse poco a poco para poder desatar toda su potencia en las últimas etapas de la carrera. Pero ahora, debido a la influencia de Mejiro Ken, se vieron obligados a esforzarse para aumentar su velocidad y perseguirla desde el principio. Aunque muchos corredores habían realizado entrenamientos especializados con sus entrenadores para esto, no era un problema que pudiera superarse tan fácilmente. Comentarios. Y la consecuencia de obligarse a acelerar en la salida fue que cuando la carrera apenas había llegado a la etapa intermedia, muchas de las caballistas ya comenzaban a tener problemas de resistencia. Capítulo 8. Nadie puede detenerla ahora. Mejiro Ryan, que estaba en la parte trasera de la manada, vio a las caballistas frente a ella comenzar a perder velocidad, con una expresión de lo sabía en su rostro. Puede parecer un poco ambicioso, pero esta vez no tenía intención de luchar por el primer puesto. Su objetivo era estar entre los 3 primeros. Entonces, cuando vio a los otros corredores dejarse llevar por el ritmo de McQueen, simplemente retrocedió tranquilamente. En las gradas, Tokai Teiyo también habló con un tono comprensivo. Sabía que iba a resultar así. Es cierto que no puedes dejar que Ken se escape, pero no vale la pena si estropeas el ritmo natural de tu cuerpo. Deben estar empezando a sentir que su fuerza se está desvaneciendo a estas alturas. Esta era ella hablando desde su experiencia personal. Sí, esta debe ser la táctica del gran escape. Al interrumpir con éxito el ritmo de los oponentes, cuando lleguen a la etapa intermedia, no tendrán la resistencia para ponerse al día porque se quemaron demasiado al principio. De esta manera, puede mantener la delantera hasta el final, analizó P seriamente. Silencio. Suzuka estaba tomando notas diligentemente sobre lo que decía el entrenador. Sin embargo, sintió que le resultaría difícil llevar a cabo esta táctica. En comparación con Ken, tenía 2 desventajas principales. Primero, falta de resistencia. McQueen era una chica de caballos naturalmente apta para carreras de larga distancia, y su resistencia era excelente. Por el contrario, Silence Suzuka fue mejor en carreras de corta distancia. Su resistencia no era especialmente adecuada para largas distancias, pero el estilo de carrera Great Escape requería inherentemente más resistencia. En segundo lugar, la falta de poder explosivo. Esa ráfaga de velocidad que tuvo McQueen en el tramo final fue lo que garantizó el éxito de la táctica. Si bien la racha final de Silence Suzuka no fue mala, no se pudo comparar con la patada monstruosa de McQueen. Por lo tanto, la táctica de McQueen no era adecuada para Silence Suzuka. De vuelta a la carrera ya había llegado a la etapa intermedia. Mejiro McQueen seguía liderando a todos los competidores con una ventaja abrumadora. Aunque disminuyó ligeramente la velocidad al entrar en la pierna intermedia, sus oponentes, que se habían visto afectados por su ritmo inicial, también comenzaron a perder velocidad. Como resultado, la brecha entre ellos no se redujo. En cambio, se hizo cada vez más grande, haciendo que uno sintiera una sensación de desesperación. Increíble. Mejiro McQueen. Esta chica caballo es demasiado fuerte. Ella está millas por delante. Intratable. Realmente no hay nadie entre las chicas de caballos aquí que pueda detenerla. El comentarista, en este punto, se había convertido completamente en el locutor personal de Mejiro McQueen. Cualquiera con ojos podía ver que la carrera ya estaba decidida. Los oponentes de Mejiro McQueen habían tomado la decisión equivocada desde el principio, y ahora tenían que saborear las amargas consecuencias. Muchos de los corredores ya tenían miradas de desesperación. No se sentía real viendo las grabaciones, pero después de enfrentarla directamente, solo tenían un pensamiento simple. Mejiro McQueen es un monstruo. ¿Cómo podría alguien ganar contra un monstruo así? Era completamente imposible.
Y Tokai Taiyo, que había estado a punto de atrapar a Mejiro McQueen en el Satsuki Show, ahora también era considerado uno de los monstruos por estas chicas caballo. Después de todo, ahora entendían lo difícil que era siquiera tratar de alcanzar a Mejiro McQueen. En los asientos especiales de observación, algunas chicas a caballo parecían insatisfechas. Querían confirmar si Mejiro McQueen había abierto esa puerta, pero no esperaban que ganara sin siquiera usar el mismo nivel de fuerza que tenía la última vez. Ya no hay necesidad de mirar. Grove cerró los ojos, incapaz de soportarlo. Le resultaba difícil imaginar lo que sentían los otros corredores en este momento. El solo hecho de ponerse en sus zapatos la hizo sentir una sensación de pavor. Esas chicas a caballo probablemente habían perdido incluso el derecho a competir con Mejiro Keren. Era como si McQueen fuera un corredor en una pista completamente diferente, una existencia que se elevaba arrogantemente en las nubes. Grove no pudo ver ni un atisbo de esperanza de derrotar a Mejiro McQueen en esta carrera. El pequeño McQueen realmente es fuerte, dijo Marusensky con una sonrisa. Ella tuvo que admitir, incluso ella pensó que la actuación de este junior era demasiado exagerada. Y lo más ridículo fue que Mejiro McQueen ni siquiera había entrado en la zona. Si entraban en la zona, probablemente podrían hacer algo similar, pero en realidad, eso era imposible. Incluso en una carrera de corta distancia, nadie podía mantener la zona de principio a fin. Generalmente, la zona era un movimiento final utilizado en el tramo final porque el drenaje de resistencia era demasiado grande. Pero si no usaban la zona desde el principio, ni siquiera estos adultos mayores podrían lograr lo que Mejiro Keren estaba haciendo en este momento. Entonces, uno solo podía imaginar cuán aterradora era realmente la fuerza de Mejiro Keren. Sí, ella no ha usado la zona como lo hizo en el Satsuki Show, dijo Symboli Rudolph. No te dejes engañar por su expresión tranquila. Su sorpresa no fue menor que la de nadie. Había intentado simular mentalmente una carrera con Mejiro McQueen, y el resultado fue que tendría que entrar en la zona en la segunda mitad de la carrera para apenas adelantar a McQueen antes de la línea de meta. Y eso fue solo una simulación mental. Si realmente se enfrentaban, ella no tenía mucha confianza. Además, nadie conocía aún la naturaleza de la zona de Mejiro McQueen. ¿Es esta la ola de la nueva era? Por un momento, Symboli Rudolph sintió como si ya se hubiera hecho vieja. En Mejiro McQueen y Tokai Taiyo, vio el futuro de las chicas caballo. Con el debut de Mejiro McQueen y el florecimiento de Tokai Taiyo, quien fue estimulado por ella, tuvo la premonición de que el mundo de las chicas caballo estaba a punto de sufrir un cambio masivo. Llegando a la última curva, Mejiro McQueen empezó a acelerar. Una onda de choque blanca rompió la resistencia del aire. En este punto, los únicos que aún podían seguir constantemente detrás de Mejiro McQueen eran Mejiro Ryan, Biwa Yaide y el Cóndor Pasa. Dicho esto, la brecha entre el segundo lugar y Mejiro McQueen ya se había ampliado a 9 caballos. Y ahora fue cuando comenzó la verdadera explosión de velocidad de Mejiro McQueen. Esto es demasiado. El Cóndor Pasa había pensado que McQueen al menos perdería algo de velocidad en la última curva. Pero ella no esperaba que, lejos de disminuir la velocidad, en realidad estuviera acelerando. ¿Cómo se suponía que alguien la atraparía? Incluso para corredores como el Cóndor Pasa, su velocidad en las curvas era más lenta que en las rectas, pero Mejiro McQueen fue una excepción. Comenzó a ganar impulso desde la esquina, y en el instante en que alcanzó la recta final de 200 metros, desató su última explosión. Una luz del color del arco iris brilló bajo los pies de Mejiro McQueen. Por un segundo, fue como si hubiera usado algún tipo de movimiento final. Ella desapareció, y en el instante siguiente, apareció muy por delante. Increíble. El Cóndor Pasa decidió que podía renunciar al primer lugar. En este momento, estas pocas caballistas comenzaron tácitamente a competir por el segundo y tercer lugar. Pero el Cóndor Pasa y Biwa Yaide claramente habían subestimado a Mejiro Ryan. La patada final que había estado guardando desde la pierna intermedia fue aterradora. Los dos, habiendo visto interrumpido su ritmo 2 veces por Mejiro McQueen durante la carrera, solo pudieron ver cómo Mejiro Ryan los adelantaba. El único problema fue que, justo cuando Mejiro Ryan entraba en la recta final, sonó el sonido de Mejiro Keren cruzando la meta.
En un instante, sus ojos, que habían estado llenos de espíritu de lucha, de repente se quedaron un poco aturdidos. Mejiro Ryan. ¿Eh? Una carrera sin suspenso. Mejiro McQueen había reclamado la segunda corona de su triple corona invicta, y todas las miradas estaban puestas en ella. Felicitaciones a Mejiro McQueen por ganar con éxito el Derby de Japón. Esta chica caballo ahora es una campeona invicta de 2 coronas, a solo un paso del honor de conquistar la triple corona. ¿Puede llevarse la corona final? Está a punto de nacer una nueva leyenda aquí. Casi todos los espectadores gritaban. La gloria de la victoria fue verdaderamente una delicadeza sin paralelo. Mejiro McQueen mostró una sonrisa genuina. En ese instante, fue como si el suave y brillante sol de la primavera hubiera aparecido en el césped. La vista desde el liderato los vítores después de la victoria, todo era su tesoro. Esta era su razón para ser una chica caballo. Sin embargo, la actuación posterior del escenario del ganador no la hizo muy feliz. Ella no podía entender cuál era el punto. Acabando de terminar una carrera, lo único que quería era volver y ducharse. Solo cantaba una canción que había sido versionada innumerables veces y bailaba un baile que se había repetido innumerables veces. ¿Por qué estos espectadores seguían tan emocionados? Además, ella no estaba poniendo ningún corazón en la actuación en absoluto. ¿Estaban satisfechos solo con esto? Los fanáticos realmente son un grupo fácil de engañar. Cuando Mejiro McQueen terminó su actuación y caminó detrás del escenario, su sonrisa de empresaria se desvaneció en un instante. Los miembros del personal simplemente observaron esta escena, imperturbables. Esta ya era la tercera etapa ganadora de Mejiro McQueen. Observaron la figura de la niña que se marchaba, todavía llena de admiración. Verdaderamente asombroso. Había habido 3 etapas ganadoras en total, pero las 3 fueron sus actuaciones en solitario porque todos los demás competidores habían sido eliminados por ella. En el vestuario, Mejiro McQueen, cambiándose de ropa, se preparaba para regresar. En el momento en que abrió la puerta del camerino, vio a los miembros del equipo Sirius. Su mirada se posó de inmediato en Tokai Teiyo, que estaba sentada en una silla de ruedas, firmando una pizarra de arte para una pequeña caballita frente a ella. Mejiro McQueen reconoció a las 2 caballitas a primera vista. Luego, su mente se desvió hacia la tercera temporada del anime Horse Girl, con su cualidad de caída en picada. Las protagonistas de la trama de esa temporada fueron estas 2 caballitas. De hecho, le habían gustado bastante en el juego. No solo eran lindos, sino que sus habilidades en el juego eran bastante fuertes. Al menos, en comparación con la fuerza de ella y Tokai Teiyo en ese juego, estos 2 eran mucho más fuertes. Pero el anime fue una verdadera decepción. Incluso habían nerfeado los efectos especiales. Olvídate de la zona, apenas había animaciones de habilidades. En los primeros episodios, apareció una chica caballo que parecía entrar en la zona, pero después de unas pocas carreras, se vio obligada a retirarse debido a una fractura ósea, y no tuvo un papel significativo después de eso. McQueen One-chan. Soy tu fan. ¿Puedes darme un autógrafo, por favor? Al ver a Mejiro McQueen, los ojos de Satono Diamond se iluminaron, y ella se apresuró con entusiasmo. Aunque un montón de pensamientos aleatorios pasaban por su cabeza, Mejiro McQueen mantuvo su habitual elegancia distante. Puede que sí. Ella casualmente firmó su nombre. Mejiro McQueen no tenía intención de acercarse a sus pequeños fans, desprendiendo un aura inaccesible. Al ver esto, Tokai Teiyo intervino impotente. Mira, McQueen. Estos 2 somos fanáticos de los 2. A los ojos de todos, el gran Teiyo ya es tu rival predestinado. El héroe Fénix Carmesí. ¿Qué tal eso? Ese es un nuevo título que acaba de recibir el gran Teiyo. Genial, ¿verdad? Mejiro McQueen se quedó sin palabras. Lo que tú digas. Voy a volver. Originalmente había planeado regresar a la academia con sus compañeras de equipo, pero ya no estaba de humor. Ver a Tokai Teiyo en una silla de ruedas la irritaba inexplicablemente. Esa chica definitivamente volverá a la pista de carreras, ¿verdad? Capítulo 9. De la triple corona. Tokai Teiyo que no se puede ejecutar. Kyoto césped de 3000 metros. Césped, soleado. El Kikukasho.
La figura de blanco, envueltas en una onda de choque, cruzó la línea de meta como un rayo. En ese momento, todo el estadio enloqueció, porque en ese instante Mejiro McQueen había reclamado con éxito la corona final de la triple corona invicta. Mejiro McQueen se había convertido sin duda en la estrella más sexy de este mundo. Incluso algunas caballistas y entrenadoras extranjeras habían comenzado a prestarle atención, y los reporteros que querían entrevistarla estaban en todas partes. Ahora, ella básicamente no salió. Incluso si tuviera que hacerlo, tomaría el automóvil privado de la familia Mejiro. Si no lo hacía, quedaría atrapada por fanáticos entusiastas y reporteros en el momento en que saliera. En este momento, Mejiro McQueen estaba pensando en una cosa. ¿Cómo se despeja exactamente el modo historia? ¿Podría ser que este modo requiriera su muerte para terminar? Después de todo, si el modo historia solo requería que ella alcanzara el honor, parecía que ya lo había hecho. Una triple corona invicta. En realidad, ese ya era el más alto honor. Este asunto pesaba en su mente, no porque quisiera despejar el modo historia rápidamente, sino, se preguntaba cuánto tiempo más podría permanecer en este mundo. Algún día desaparecería de repente. Pero estas no eran cosas que ella pudiera controlar. Ken, estás aquí. Cuando Mejiro Ken llegó al salón del club, alguien ya estaba allí. Teo, ¿estás bien ahora? Por supuesto. No hay problema en absoluto. Si no me crees, pregúntale al entrenador. Al ver que la mirada de Mejiro McQueen se dirigía hacia él, P asintió y dijo, así es. El médico dijo que Teo se ha recuperado por completo. Actualmente estoy considerando qué tipo de método de entrenamiento usar para que Teo vuelva a estar en forma. En este momento, ella no puede correr sus veces anteriores. Caramba, entrenador. El gran Teo puede encargarse de una pequeña cosa como esta en un instante. No tienes que decirlo delante de McQueen, Tokai. Teo miró a su entrenador, disgustado. Estoy pensando en invitar a McQueen a unirse a tu entrenamiento de rehabilitación. Está bien, entrenador, te perdono. P miró impotente al Tokai Teo, de fácil lectura. Ha crecido un poco, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Luego miró a Mejiro McQueen y preguntó, ¿qué tal, McQueen? ¿Tienes tiempo? Ella tuvo tiempo, por supuesto. Porque solo necesitaba un entrenamiento simple para asegurarse de que no retrocediera. Como no podía romper sus límites a través del ejercicio, en realidad era muy libre. Pero estar de acuerdo tan fácilmente, ella se sintió un poco insatisfecha. Tengo una condición. Mejiro McQueen expresó su demanda. Ya veo. ¿Quieres tener una carrera seria con Oguri Cup? A P no le sorprendió en absoluto que Mejiro McQueen hiciera esta solicitud. Lo había notado durante sus sesiones de entrenamiento anteriores. Muy bien. Puedo aceptar el nombre de Oguri Cup. Ese se puede comprar con una sola comida. Gracias al éxito de Mejiro McQueen, la billetera de P estaba llena. P sintió que dejar que Oguri Cup tuviera un banquete de lujo de vez en cuando no era un problema. Aunque un buffet probablemente sería suficiente para convencerla, P, como entrenador, no se atrevió a hacer algo tan descarado. ¿Qué necesitas que haga? Como tenían un acuerdo, Mejiro McQueen lo completaría con todo su esfuerzo. Ella puso una expresión de seguiré tus arreglos. Vayamos primero a los campos de entrenamiento. Los campos de entrenamiento de la Academia Trasen eran enormes. No solo contaba con hipódromos totalmente equipados, sino que también contaba con recorridos de diversas distancias. La eficiencia de la capacitación fue diferente a la de los pequeños centros de capacitación locales. Esta era la brecha de clase entre las chicas a caballo. Pero a veces, el talento podría romper esta escalera. Por ejemplo, Oguri Cup era un monstruo que había luchado para abrirse camino desde una pequeña región. Aunque Oguri Cup tuvo un periodo de mala forma cuando llegó por primera vez a Churuou, Mejiro Ken había escuchado que Oguri Cup Senpai había recuperado su forma original, e incluso podría ser más fuerte que antes. En otras palabras, en comparación con otras líneas mundiales, la Oguri Cup Senpai de esta línea mundial había salido completamente de su depresión y había superado sus límites una vez más. Si la zona todavía existía en esta línea del mundo, sentía que la fuerza actual de Oguri Cup Senpai debía ser increíble. Por eso quería presenciarlo.
Aunque ahora la llamaban monstruo, sabía muy bien que no lo era. Después de todo, ni siquiera tenía la marca de una chica caballo monstruo. La zona. Sin embargo, ya no pensaba demasiado en la zona. Porque ella ya sabía que incluso si no podía despertar la zona, siempre y cuando elevara sus estadísticas al rango S o incluso SS a través del modo de entrenamiento, aún podía derrotar a estas chicas monstruosas que habían abierto la zona a través de la verificación de estadísticas y habilidades. La razón por la que todavía estaba obsesionada con eso era solo por curiosidad sobre los efectos específicos de la habilidad zona. En realidad, si ella podía aprenderlo, todavía quería. Muy bien, ustedes dos corran una vuelta y veamos. Ken, puedes mantener tu ritmo habitual. Teo, intenta ponerte al día. P decidió ver primero cuáles eran los límites actuales de Toka y Teo antes de considerar un plan detallado de entrenamiento de rehabilitación. Toka y Teo observó a Ken mientras comenzaba a prepararse y le susurró al entrenador. Entrenador, ¿está realmente bien? No sé si podré controlarme, ¿qué pasa si es como el Satsuki Show otra vez? Mientras hablaba, empezó a tener miedo. Pero la expresión de P era tranquila. Él dijo, no te preocupes. Definitivamente no puedes entrar en ese estado en este momento. Olvídate de la condición actual de regresión de Teo. Incluso si ella fuera su antiguo yo, P no creía que Toka y Teo pudiera entrar en ese estado tan fácilmente. Según lo que había aprendido de Symbol Rudolph, Toka y Teo había entrado en un estado similar a la zona. Aunque no había cumplido con los requisitos para abrir la puerta, su intenso deseo en ese momento había atraído el poder detrás de la puerta de la zona. Ese poder entonces se manifestó espontáneamente en ella. Al final, la eficiencia de ese estado no estaba cerca de la zona real, y sus efectos secundarios fueron aún más graves. Pero ese estado era de hecho muy fuerte. Pero este poder claramente no era algo que pudiera usar solo por querer hacerlo. Ken, que ya había obtenido la calificación, ni siquiera había encontrado la manera de ingresar a la zona, y mucho menos al actual Toka y Teo. Entonces, al escuchar la preocupación de Toka y Teo, P no sintió ninguna presión. En cambio, quería reírse. HMPH. ¿Cómo te atreves a despreciarme, entrenador? Solo espera y verás mi actuación. Toka y Teo fue provocada por la subestimación de su entrenador. P asintió para sí mismo. El cuerpo de Toka y Teo se había recuperado por completo. La razón por la que no podía tener buenos momentos, supuso, probablemente era que su subconsciente se resistía a hacer todo lo posible. Aunque Toka y Teo parecía que no tenía una carga psicológica, probablemente todavía tenía miedo de correr a toda potencia. Este tipo de reacción era realmente muy normal. Muchos atletas tienen este tipo de trauma psicológico después de recuperarse de una lesión. Por eso P había pensado en que McQueen entrenara con Teo. El Teo actual necesitaba un estímulo. ¿Estás listo? Toka y Teo miró al frío y orgulloso McQueen frente a ella y apretó silenciosamente sus pequeños puños. Estoy listo. Los dos tomaron sus posiciones iniciales. Cuando sonó el silbato del entrenador, ambos salieron corriendo. Aunque comenzaron al mismo tiempo, la brecha entre Toka y Teo y Mejiro Ken quedó rápidamente expuesta. Aunque Mejiro McQueen ni siquiera estaba usando ninguna habilidad, Toka y Teo todavía se quedó muy atrás. A los ojos de los espectadores, Mejiro Ken no mostraba la forma invencible que tenía en las carreras. Muchas chicas a caballo, al ver la velocidad que Ken mostraba actualmente, incluso inconscientemente sintieron que podían ganarle. Pero en el momento en que pensaron en el Mejiro Ken de las grabaciones de la carrera, inmediatamente sacudieron la cabeza y descartaron ese pensamiento. Symbol Rudolph, después de recibir el mensaje de texto de P, también se apresuró a observar esta carrera de práctica. Su parcialidad hacia Teo era obvia, justo como pensaba. ¿Es un problema psicológico? Ella miró el lamentable desempeño actual de Toka y Teo y sintió que era bastante complicado. Después de pensarlo, se dio cuenta de que no tenía una buena manera de ayudar a Teo a superar este trauma psicológico. Por ahora, solo podía elegir creer en Teo, en el entrenador P y en las caballeras del equipo Sirius. Terminó una vuelta. Toka y Teo jadeaba, con la cara cubierta de sudor. Pero por otro lado, Mejiro McQueen ni siquiera había sudado. Mejiro McQueen miró a Toka y Teo.
Sintiendo su mirada, Tokai Teiyo simplemente agachó la cabeza en silencio, sin atreverse a mirar a McQueen. Mi actuación fue terrible. Ni siquiera ella podía aceptar su propia actuación en este momento. Ahora estaba aún peor de lo que había estado en su carrera debut. Mejiro Ken no dijo nada. Ella simplemente se acercó al entrenador para preguntarle qué hacer a continuación. P miró al silencioso Tokai Teiyo y negó con la cabeza. Llamémoslo un día por ahora. Él tampoco esperaba este resultado. Originalmente había querido usar Ken para estimular a Teiyo. Si bien tuvo un efecto, la condición de Teiyo en realidad había empeorado. Mejiro McQueen no le prestó atención a Tokai Teiyo. Empacó sus cosas y salió de los campos de entrenamiento. No podía soportar mirar el Teiyo actual, pero tampoco tenía buenas soluciones. Después de todo, ella no era reflexiva y gentil como el Mejiro McQueen original, ni podía decir palabras de aliento. En serio, ¿por qué estoy preocuparse de Tokai Teiyo? En la final, ella es solo una rival que está destinado a ser derrotado por mí. Mejiro McQueen hace chasquear su cola en una mueca de enojo. Su tenebrosa aura era tan intenso que incluso los otros Mejiro Caballo Chicas no se atreven a acercarse. El entrenamiento de rehabilitación de Tokai Teiyo no mostró mejoría. Incluso con Mejiro McQueen puntualmente venir a entrenar con ella todos los días, no era ningún uso. Viendo que esto no estaba funcionando, P decidió dejar la formación por ahora y vamos a Tokai Teiyo relajarse. Así, invitó a todos a asistir a cerca de un festival.